Mi novia me dejó porque sus amigas le consiguieron un mejor novio. Cuando él resultó ser un maltratador, volvió pidiendo ayuda, pero la rechacé. Todo terminó mal. Me llamo Elian y esta es la historia de cómo mi relación con Aitana terminó de una forma que todavía me cuesta procesar. Aitana y yo estuvimos juntos casi 2 años. No fue una relación perfecta. Nos conocimos en la universidad y al principio todo fue natural, estudiábamos juntos, salíamos a caminar, compartíamos planes simples. Nunca fuimos una pareja de lujos ni viajes caros, pero sí de rutinas tranquilas. Yo trabajaba medio tiempo y estudiaba, ella también. Nos entendíamos en ese ritmo. El cambio comenzó hace unos 6 meses, cuando Aitana empezó a juntarse con un nuevo grupo de amigas. Las conoció en un curso adicional que tomó para mejorar su currículum. Al principio me habló bien de ellas. Decía que eran seguras de sí mismas, que tenían aspiraciones altas y que la motivaban a no conformarse. No le di importancia. Pensé que era positivo que ampliara su círculo social. Siempre creí que en una relación sana cada uno debe tener su espacio. Sin embargo, con el paso de las semanas noté cambios sutiles. Aitana empezó a cancelar planes conmigo con más frecuencia. Antes, si decía que veríamos una película el viernes, eso se cumplía. Luego comenzaron los mensajes a última hora, al final saldré con las chicas, hoy estoy cansada, lo dejamos para otro día, no me esperes despierto. No era solo la cancelación, era la manera. Se volvió distante, fría, como si hablar conmigo fuera una obligación. Intenté no reaccionar de forma impulsiva. Pensé que tal vez estaba en una etapa de adaptación con sus nuevas amistades. Pero la comunicación se volvió cada vez más escasa. Antes me contaba detalles de su día, ahora sus respuestas eran breves, casi automáticas. Si yo le preguntaba cómo estaba, respondía bien. Si le preguntaba si quería que nos viéramos, decía veremos. Un detalle que me llamó la atención fue que comenzó a hacer comentarios que antes no hacía. Observaciones sobre dinero, sobre estatus, sobre aprovechar la juventud. Una noche, mientras cenábamos en mi apartamento, mencionó que una de sus amigas estaba saliendo con un hombre mayor que tenía un coche de lujo y que la llevaba a restaurantes exclusivos. Lo dijo con un tono que no supe interpretar. No era exactamente envidia, pero tampoco simple anécdota. Yo no soy una persona adinerada. Trabajo, estudio y pago mis gastos. Nunca le prometí lujos, pero tampoco le faltó respeto ni estabilidad. Aún así, empecé a sentir que algo en su percepción de mí estaba cambiando. Intenté hablarlo con ella. Le pregunté directamente si estaba incómoda con algo en la relación. Me respondió que no, que solo estaba enfocada en crecer, en aspirar a más. Esa frase se me quedó grabada. Aspirar a más. Como si lo que teníamos fuera poco. Con el tiempo, sus nuevas amigas se volvieron una presencia constante, aunque yo casi no las conocía. Siempre había una salida, un plan, una reunión donde yo no estaba incluido. Cuando le sugerí conocerlas formalmente, dijo que ya habría oportunidad. Esa oportunidad llegó unas semanas después, aunque no de la manera que imaginé. Un viernes por la tarde, Aitana me dijo que una de sus amigas cumplía años y que había organizado una cena en un restaurante. Me preguntó si quería acompañarla. Me sorprendió la invitación, sobre todo porque últimamente evitaba incluirme en sus planes. Pensé que quizá era una señal de que quería integrarme más en su nueva vida social. Acepté. El restaurante no era especialmente lujoso, pero sí elegante. Cuando llegamos, noté algo extraño, no había decoración de cumpleaños ni ambiente festivo. Solo una mesa reservada con 3 chicas que me miraron de arriba a abajo cuando nos acercamos. Aitana me presentó de manera breve. Sentí que omitía detalles, como si yo fuera una nota al pie en su historia. Me senté y traté de ser amable. Saludé, pregunté cómo estaban, intenté iniciar conversación. Las respuestas fueron cortas, con sonrisas que no parecían sinceras. Durante la cena comenzaron comentarios que, al principio, parecían bromas ligeras. Una de ellas preguntó en qué trabajaba. Cuando respondí, hizo un gesto que no entendí del todo y dijo, bueno, al menos es honesto.
Otra preguntó si tenía planes de hacer algo grande o si pensaba quedarme donde estaba. Traté de mantener la compostura. Respondí con naturalidad que estaba estudiando y que tenía metas a largo plazo. La conversación fue girando hacia temas económicos. Hablaron de viajes, de marcas, de hombres ambiciosos. En varias ocasiones sentí que las miradas se dirigían a mí después de ciertos comentarios. Aitana no intervenía para cambiar el rumbo ni para equilibrar la situación. Al contrario, parecía observar en silencio. En un momento, una de las amigas mencionó que Aitana merecía a alguien a su nivel. Dijo la frase mirándome directamente. Sentí un nudo en el estómago. Miré a Aitana esperando que dijera algo, pero solo sonrió. La situación alcanzó su punto más incómodo cuando una de ellas comentó, casi como si fuera un secreto a medias, bueno, al menos ya no tendrá que preocuparse mucho tiempo. No entendí de inmediato. Pregunté a qué se refería. Fue entonces cuando Aitana tomó la palabra. Con una serenidad que todavía me sorprende, dijo que sus amigas le habían abierto los ojos. Que ella había estado conformándose. Que necesitaba a alguien más acorde con lo que quería para su futuro. Usó palabras como proyección, estatus y oportunidades. Yo estaba sentado frente a ella, escuchando cómo evaluaba nuestra relación como si fuera un producto defectuoso. Le pregunté si estaba diciendo que quería terminar conmigo. Respondió que sí, pero que prefería hacerlo de frente y con claridad. Sus amigas intercambiaron miradas y sonrieron, como si estuvieran presenciando algo que ya sabían que ocurriría. Entonces añadió algo que terminó de romper cualquier duda, dijo que había conocido a alguien. Que sus amigas se lo habían presentado. Que era más maduro, más exitoso y que podía ofrecerle el estilo de vida que ella deseaba. Lo describió como alguien seguro, con dinero, con contactos. No sé exactamente qué expresión tenía en ese momento, pero recuerdo sentir una mezcla de incredulidad y humillación. No solo estaba terminando conmigo, lo hacía frente a otras personas, convirtiéndome en el contraste necesario para exaltar al nuevo candidato. Intenté mantener la calma. Le pregunté por qué no me lo había dicho antes, por qué organizar toda esa escena. Respondió que quería que entendiera que no era algo impulsivo, que había reflexionado mucho y que esto era lo mejor para ella. Sus amigas comenzaron a reír en voz baja cuando una de ellas comentó, a veces hay que actualizarse. No fue una carcajada abierta, pero sí lo suficiente para que quedara claro que yo era el tema de burla. Me levanté de la mesa con la sensación de que cualquier palabra adicional sería inútil. Pagué mi parte de la cuenta, aunque nadie me lo pidió, y me fui sin despedirme formalmente. Aitana no intentó detenerme. Esa noche entendí que no solo había perdido una relación, sino también la imagen que tenía de ella. No fue el hecho de que quisiera algo distinto, eso puede ocurrir. Fue la forma, la planificación, la exposición, la comparación explícita. Durante días no supe nada más. No hubo mensajes ni llamadas. Supuse que estaría ocupada con su nueva vida, con el hombre que, según ella, era más guapo y con más dinero. Yo, por mi parte, intenté reconstruir mi rutina. Me concentré en el trabajo y en los estudios. Pero la escena en el restaurante se repetía en mi cabeza una y otra vez. Pasaron pocos días desde aquella cena cuando Aitana empezó a publicar fotos con el hombre que, según ella, representaba su mejor opción. Las primeras imágenes aparecieron el mismo fin de semana. En una se les veía en un restaurante elegante, con copas en la mesa y una iluminación tenue que parecía cuidadosamente elegida. En otra estaban en lo que parecía ser un hotel o un evento privado. Las descripciones que acompañaban las fotos hablaban de nuevas etapas y personas que suman. No voy a negar que las vi. Al principio intenté evitarlo, pero la curiosidad y el impacto reciente de la ruptura me empujaron a revisar sus redes. Era una forma de confirmar que lo que había ocurrido era real. También era una manera de enfrentar el dolor de forma directa. El hombre que aparecía con ella encajaba en la descripción que me había dado, mayor que nosotros, bien vestido, seguro frente a la cámara. No parecía incómodo ni improvisado. Se veía acostumbrado a ese tipo de entornos.
En varias fotos él la rodeaba con el brazo, mostrando una confianza que me resultó difícil de observar. Durante unas semanas, las publicaciones continuaron. Restaurantes, reuniones sociales, regalos. No eran excesivas, pero sí constantes. El mensaje implícito era claro, había cambiado de nivel. Al menos eso parecía. Yo intenté mantenerme al margen. Silencié su perfil para no verlo a diario, pero cada tanto alguien me comentaba algo. Un conocido en común me dijo que Aitana se veía muy diferente, como si hubiera entrado a un mundo nuevo. No supe cómo responder. Luego, de manera repentina, las publicaciones se detuvieron. No hubo anuncio ni explicación. Simplemente dejaron de aparecer fotos. Al principio pensé que se trataba de una pausa normal. Pero pasaron los días y el silencio continuó. Su actividad en redes disminuyó en general. No solo desapareció el de las imágenes, desapareció ella casi por completo. Unos 10 días después de la última publicación, recibí un mensaje suyo. Era breve, ¿podemos hablar? Por favor. Lo leí varias veces antes de reaccionar. Mi primera respuesta fue no contestar. Recordé la escena en el restaurante, las risas, las frases calculadas. Sentí que cualquier conversación solo reabriría algo que yo estaba intentando cerrar. No respondí. Unas horas más tarde llegó otro mensaje: necesito verte. Es importante. Decidí bloquear su número. No fue un acto impulsivo, fue una decisión consciente. Pensé que, si realmente había elegido ese nuevo camino, debía sostenerlo. Yo no era un recurso de emergencia. Creí que con eso terminaría el asunto. Pero no fue así. Una tarde, al regresar a casa después del trabajo, la vi sentada en las escaleras del edificio. Al principio no la reconocí de inmediato. Llevaba ropa sencilla, sin el estilo llamativo que había mostrado en las fotos recientes. Cuando levantó la mirada, su expresión era distinta a la que había visto en el restaurante semanas atrás. No había seguridad ni orgullo. Había tensión. Me acerqué con cautela. Le pregunté qué hacía allí. Dijo que necesitaba hablar conmigo y que yo no respondía sus mensajes. Le recordé que la había bloqueado. Asintió, como si entendiera el motivo. Subimos a mi apartamento. No fue una decisión fácil, pero tampoco quise tener una conversación así en la entrada del edificio. Una vez dentro, se quedó de pie unos segundos, como si no supiera por dónde empezar. Finalmente dijo que había cometido un error. Que lo que ocurrió aquella noche en el restaurante había sido una decisión influenciada por la presión de sus amigas y por la imagen que le habían construido del otro hombre. Le pedí que fuera directa. Entonces comenzó a contarme lo que, según ella, había sucedido en las semanas posteriores a nuestra ruptura. Dijo que al principio todo parecía perfecto. Él la llevaba a lugares caros, pagaba todo, la presentaba como alguien importante en su círculo. Sus amigas celebraban la relación. Le decían que había hecho lo correcto, que por fin estaba con alguien que valía la pena. Pero pronto comenzaron las señales que, según confesó, decidió ignorar. El hombre se volvió controlador. Le pedía que no hablara con ciertos amigos. Revisaba su teléfono bajo el pretexto de que en una relación no debe haber secretos. Comentaba su forma de vestir, sugiriendo cambios para que encajara mejor en ciertos ambientes. Al principio ella lo interpretó como interés o protección. Me dijo que sus amigas le aseguraban que era normal, que los hombres exitosos suelen ser dominantes y que eso era parte del carácter fuerte que los hacía triunfar. Luego comenzaron los insultos. No eran gritos en público ni escenas evidentes. Eran comentarios privados, constantes. Le decía que debía agradecer estar con él. Que, sin su ayuda, seguiría en una vida mediocre. Que su entorno anterior, y ahí me mencionó indirectamente, era una carga que debía dejar atrás. Le pregunté si la había golpeado. Respondió que no. Que nunca le levantó la mano. Pero añadió algo que me llamó la atención, dijo que la humillaba. Que minimizaba sus opiniones. Que, si ella intentaba cuestionarlo, la acusaba de ser inmadura y desagradecida.
Intenté mantener una postura neutral mientras escuchaba. No quería dejarme llevar por el resentimiento ni por una compasión inmediata. Aitana continuó. Explicó que, cuando comenzó a quejarse con sus amigas, esperando apoyo, la reacción no fue la que imaginaba. Según ella, se burlaron. Le dijeron que exageraba. Que el hecho de que él no la golpeara significaba que no había maltrato real. Que debía aceptar que ese era el precio de estar con alguien de ese nivel. Esa frase me resultó familiar. Precio. Me contó que, en una reunión, cuando insinuó que se sentía incómoda con ciertos comentarios de él, una de sus amigas respondió riendo, al menos no te pega. No seas dramática. Otra añadió que todas las relaciones tienen costos y que lo importante era el beneficio. Mientras hablaba, noté que evitaba mirarme directamente. Su voz no era firme. Había momentos en que parecía buscar aprobación en mi silencio. Le pregunté por qué había decidido irse de la manera en que lo hizo si no estaba completamente convencida. Dijo que se dejó llevar por la narrativa que sus amigas construyeron. Que le repitieron tanto que yo no era suficiente que comenzó a creerlo. No respondí de inmediato. Me limité a escuchar. Aitana afirmó que, con el paso de las semanas, el trato del hombre se volvió más áspero. Que ya no había tantas cenas ni regalos, pero sí más críticas. Que él le recordaba constantemente que había invertido en ella y que esperaba comportamientos acordes. Finalmente, dijo que una noche, después de una discusión, él le dejó claro que si no estaba satisfecha podía irse, pero que nadie más le ofrecería lo que él ofrecía. Esa frase, según explicó, la hizo cuestionarse todo. Dijo que entonces comenzó a ver la situación con más claridad. Que recordó nuestra relación, la estabilidad, el respeto. Que entendió que había confundido seguridad con arrogancia, ambición con desprecio. En ese punto guardó silencio. Me pidió perdón. Dijo que se dejó influenciar, que se equivocó al humillarme públicamente, que nunca debió permitirse tratarme de esa forma. Me aseguró que ahora entendía el valor de lo que tenía conmigo. Mientras hablaba, sentí algo complejo. No era satisfacción. Tampoco era pura rabia. Era una mezcla de compasión y distancia. Parte de mí recordaba a la persona con la que compartí 2 años. La veía allí, vulnerable, reconociendo errores. Otra parte recordaba la mesa del restaurante, las risas, la comparación explícita, la manera en que convirtió la ruptura en una demostración. Le pregunté qué esperaba exactamente de mí. Respondió que quería otra oportunidad. Que necesitaba apoyo. Que había terminado con él y que se sentía perdida. Que no sabía en quién confiar. La escuché en silencio unos segundos más. Intenté separar el pasado reciente del impulso de actuar como alguien que rescata. Finalmente le dije que lamentaba lo que había vivido. Que nadie merece ser humillado ni controlado. Pero también le recordé que fue ella quien decidió irse. Que no solo eligió a otra persona, sino que lo hizo de una forma que buscaba marcar una diferencia, establecer jerarquías. Le expliqué que yo no era una opción de respaldo ni un refugio temporal. Que comprender su situación no significaba que pudiera olvidar lo ocurrido. Aitana comenzó a llorar. Dijo que había aprendido la lección, que no volvería a dejarse influenciar. Que sus amigas no eran lo que pensaba y que ahora se sentía sola. Sentí pena por ella, no lo niego. La vulnerabilidad genera empatía, incluso cuando hay heridas previas. Pero también entendí que la compasión no es lo mismo que la reconciliación. Le dije que necesitaba hacerse responsable de sus decisiones. Que buscarme ahora, después de comprobar que la otra opción no era lo que esperaba, no era una base sólida para reconstruir algo. Se quedó inmóvil cuando terminé de hablar. Me acerqué a la puerta y la abrí. No hubo gritos ni acusaciones finales. Solo un silencio pesado. Antes de salir, volvió a pedirme perdón. Yo asentí, pero no añadí nada más. Cuando cruzó el umbral, cerré la puerta. 2 semanas después de aquella conversación en mi apartamento, cuando pensé que el episodio estaba definitivamente cerrado, ocurrió algo que volvió a remover todo.
Estaba revisando redes sociales por la noche, sin un propósito claro, cuando me apareció una noticia local compartida por varios contactos: hombre agrede a su pareja en pleno centro comercial. No suelo abrir ese tipo de publicaciones, pero algo en mí se activó. Tal vez fue el algoritmo, tal vez la coincidencia, tal vez la parte de mi mente que todavía asociaba a Aitana con ese hombre. Entré al enlace. El encabezado ampliaba la información. Jorge N., dueño de un negocio muy conocido dentro del centro comercial, es detenido por golpear a su pareja identificada como Aitana en plena plaza comercial. Testigos indican que hubo una serie de insultos hacia la víctima. Según declaraciones, la víctima respondió a estos comentarios y el agresor, enfurecido, comenzó a golpearla repetidamente. La víctima no sufrió heridas mortales, pero sí lesiones visibles en el ojo izquierdo. Un guardia de seguridad intervino y retuvo al agresor hasta la llegada de la policía. Leí el texto completo 2 veces. Luego lo volví a leer. El nombre coincidía. El contexto también. El negocio mencionado estaba dentro del mismo centro comercial donde, según las fotos, habían pasado tanto tiempo. No había duda. Sentí una reacción física inmediata, un vacío en el estómago y una presión en el pecho. No era satisfacción, como algunos podrían suponer. Tampoco fue sorpresa absoluta, porque ella ya me había hablado de actitudes agresivas, aunque en ese momento no mencionó golpes. Fue algo más complejo. Por un instante me pregunté si podría haber hecho algo distinto. Sí, cuando ella vino a mi casa pidiendo ayuda, debí insistir más en que se alejara completamente de él. Si debía haberle ofrecido acompañarla a denunciar comportamientos previos. Si cerrar la puerta fue una decisión demasiado tajante. Pero esa línea de pensamiento duró poco. Recordé claramente nuestra conversación. Ella me dijo que había terminado con él. Yo asumí que eso era cierto. No entendí que aún existiera un vínculo activo. Y si lo había, no me correspondía a mí supervisarlo ni controlarlo. Aún así, la noticia me afectó. Las imágenes que acompañaban el artículo mostraban una escena borrosa, el área acordonada, personal de seguridad, una figura masculina esposada. No publicaron fotografías claras de ella, pero el texto era explícito. Intenté reconstruir mentalmente lo que pudo haber pasado. Una discusión en un espacio público. Insultos. Ella respondiendo. Él perdiendo el control. Golpes. La intervención de un guardia. Más allá del resentimiento que aún podía sentir por la forma en que terminó nuestra relación, verla convertida en protagonista de una noticia así me generó una sensación difícil de describir. Era como si dos realidades chocaran, la Aitana que me humilló en un restaurante y la Aitana golpeada en un centro comercial. Durante varios minutos me quedé mirando la pantalla sin moverme. Luego surgió la culpa. No una culpa racional, sino emocional. Una voz interna que decía: ella vino a ti. Te pidió ayuda. Tal vez si la hubieras escuchado más. Pero esa misma voz era interrumpida por otra que recordaba que yo no era su tutor ni su salvador. Ella tomó decisiones por cuenta propia. Ella eligió volver con ese hombre, si es que efectivamente regresó después de decir que lo había dejado. Ese punto fue el que más me desconcertó. Cuando fue a mi casa, afirmó que había terminado la relación. La noticia, sin embargo, la identificaba como su pareja actual. Eso significaba que, en algún momento después de hablar conmigo, regresó con él. O tal vez nunca se fue del todo. No lo sé. Esa incertidumbre me llevó a otra reflexión incómoda: quizá lo que me contó aquella tarde fue una versión parcial. Tal vez buscaba apoyo, pero no estaba realmente decidida a cortar el vínculo. Tal vez esperaba que yo compitiera, que insistiera, que la convenciera de quedarse conmigo como una forma de validación. No tengo pruebas de eso. Es solo una hipótesis que surgió al analizar los hechos con distancia. Me pregunté también por el papel de sus amigas. Según ella, minimizaron las señales de maltrato. Dijeron que mientras no hubiera golpes, no era grave. La noticia demostraba que el límite físico finalmente se cruzó. ¿Qué habrán dicho ahora? ¿Seguirán justificándolo?
¿O se habrán distanciado? Esa parte ya no me corresponde. Lo que sí me correspondía era procesar lo que sentía. Durante mucho tiempo pensé que el dolor principal de aquella ruptura era la humillación pública. Pero al leer la noticia entendí que el problema de fondo había sido otro, la validación externa. Aitana cambió cuando empezó a compararse constantemente con los estándares de su nuevo círculo. Comenzó a evaluar nuestra relación no por cómo se sentía, sino por cómo se veía desde fuera. El dinero, el estatus, la imagen. Todo se volvió un indicador de valor. Yo también, en cierta forma, me vi arrastrado por esa lógica. Después de la ruptura, parte de mi inseguridad no provenía solo del rechazo, sino de la comparación implícita, más dinero, más atractivo, más éxito. La noticia rompió esa narrativa simplificada. El mejor candidato terminó esposado en un centro comercial. El hombre presentado como símbolo de progreso se convirtió en protagonista de un reporte policial. Sin embargo, esa constatación no me dio tranquilidad. Porque el precio de esa revelación lo pagó ella. Pensé en escribirle. Pensé en desbloquear su número y preguntarle si estaba bien. Pensé en enviar un mensaje neutral, sin intención de retomar nada, solo por humanidad. No lo hice. No porque no me importara, sino porque entendí algo fundamental: intervenir ahora no cambiaría el hecho ocurrido. Y también podía reabrir una dinámica que ya había decidido cerrar. La compasión no implica reinsertarse en la vida de alguien que eligió salir de la tuya bajo ciertas condiciones. Esa noche reflexioné durante horas. Me di cuenta de que, en el fondo, mi culpa estaba asociada a una fantasía, la idea de que, si hubiera actuado distinto, podría haber evitado lo sucedido. Pero eso asume que yo tenía control sobre decisiones que no me pertenecían. Ella decidió dejarme. Decidió iniciar otra relación. Decidió, al parecer, volver con él después de advertencias internas y señales externas. Yo no estuve presente en esos momentos. No fui consultado ni informado. Mi responsabilidad termina donde comienzan las elecciones conscientes de otra persona. También comprendí algo más incómodo: a veces el deseo de salvar a alguien no es completamente altruista. Puede estar ligado a la necesidad de sentirnos indispensables, superiores moralmente o reivindicados. Si yo hubiera intervenido, ¿habría sido por ella o por la necesidad de reparar mi orgullo herido? No tengo una respuesta absoluta, pero la pregunta fue suficiente para mantenerme en silencio. Al día siguiente, la noticia ya no estaba tan visible en redes. Fue reemplazada por otros titulares. Así funciona el ciclo informativo, intenso y breve. Para mí, sin embargo, dejó una marca. No porque quisiera que le ocurriera algo así. Nadie merece ser agredido. Sino porque confirmó que las decisiones basadas exclusivamente en apariencias y presión social pueden tener consecuencias reales. La noticia fue el cierre inesperado de una historia que, en el fondo, ya había terminado aquella noche en el restaurante. Y aunque una parte de mí todavía siente algo al recordar su nombre en ese titular, también sé que no soy responsable de ese desenlace.